Aston Martin DB5. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nace una leyenda? No cómo se fabrica un automóvil, sino cómo se forja un símbolo capaz de detener miradas, de acelerar corazones y de atravesar décadas sin perder su aura. Hoy viajamos al origen de uno de los grandes mitos del automovilismo, el Aston Martin DB5. Pero antes de que ese nombre quedara grabado en la historia, todo comenzó en Inglaterra, en un contexto muy distinto. Corre el año 1961. Europa aún se recompone de las cicatrices de la posguerra y la industria automotriz británica busca algo más que velocidad, busca identidad, prestigio, elegancia. Aston Martin, una marca ya respetada pero todavía frágil económicamente, sabía que su próximo movimiento definiría su futuro. ¿Fracasar o crear algo eterno? A Newport Pagnell, Buckinghamshire, el corazón artesanal de Aston Martin, los ingenieros y diseñadores trabajan en silencio, casi como alquimistas. El punto de partida es el DB4, un gran turismo admirado, pero imperfecto. Más potencia era necesaria, más refinamiento, más carácter y, sobre todo, un alma. La idea era clara: crear un automóvil capaz de recorrer largas distancias a gran velocidad sin sacrificar comodidad ni lujo. Un coche que pudiera competir con los mejores de Italia y Alemania, pero conservando ese aire británico sobrio, casi aristocrático. ¿Era posible combinar deportividad pura con elegancia absoluta? En 1962, el proyecto empieza a tomar forma definitiva. Bajo el capó se decide instalar un motor completamente nuevo, un 6 cilindros en línea, diseñado por el ingeniero polaco Tadeusz Marek. Su cilindrada aumenta hasta alcanzar 4 litros, una cifra impresionante para su época. Este corazón mecánico es capaz de desarrollar alrededor de 280 caballos de fuerza, permitiendo una velocidad máxima cercana a los 230 kilómetros por hora. Para un automóvil de calle, aquello era casi inimaginable. Pero Aston Martin no buscaba solo números. Cada panel de la carrocería, fabricado en aluminio, era moldeado a mano. El interior se vestía con cuero con noli auténtico, madera pulida y un silencio cuidadosamente calculado. El DB5 no gritaba su poder, lo susurraba con autoridad. Y entonces llega 1963. El mundo está a punto de conocerlo oficialmente. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, podía prever que este automóvil, nacido en un taller británico con ambición y nervios, estaba a punto de cruzar una frontera inesperada, una frontera que lo convertiría no solo en un gran coche, sino en un ícono inmortal. Porque, justo cuando el DB5 se prepara para salir a la luz, alguien levanta el teléfono en un estudio cinematográfico y pronuncia una pregunta que cambiará su destino para siempre. ¿Y si este Aston Martin no solo fuera rápido, sino también invencible? ¿Qué sucede cuando una máquina excepcional cruza el camino de la cultura popular? A veces pasa desapercibida. Otras, se transforma en algo más grande que su propia ingeniería. Y eso es exactamente lo que estaba a punto de ocurrir con el Aston Martin DB5. En 1963, mientras las primeras unidades salían cuidadosamente ensambladas de Newport Pagnell, Aston Martin aún no imaginaba que su nuevo gran turismo estaba a punto de recibir una invitación inesperada. Desde Londres, los productores de una joven pero exitosa saga cinematográfica buscaban un automóvil que representara sofisticación, peligro y poder silencioso. El personaje era ya famoso, el agente, elegante, el espía, letal. ¿Qué coche podría estar a su altura? La respuesta llegó tras descartar varios modelos. Ferrari era demasiado ostentoso, Jaguar, demasiado común. Entonces alguien pronunció 2 letras y un número, DB5. Y así, en 1964, el Aston Martin DB5 se convierte en el vehículo oficial de James Bond en la película Goldfinger. Pero no fue una simple sesión de automóvil. Ingenieros de Aston Martin colaboraron directamente con el equipo de producción en Panwood Studios, al oeste de Londres. Allí, el DB5 fue transformado en algo nunca antes visto en el cine, un coche con gadgets funcionales. ¿Un automóvil capaz de defenderse por sí mismo? Hasta ese momento, era pura fantasía. Se añadieron ametralladoras ocultas tras los intermitentes delanteros, un escudo antibalas retráctil en la parte trasera, placas de matrícula giratorias, un rastreador, un sistema de expulsión del asiento del pasajero y cuchillas retráctiles en las ruedas. Aunque la mayoría de estos elementos eran utilería, el impacto visual fue devastador.
El DB5 dejó de ser solo un automóvil. Se convirtió en un arma elegante. El estreno de Goldfinger en 1964 provoca un efecto inmediato. Las salas se llenan, el público queda hipnotizado. Y el Aston Martin DB5, que hasta entonces era un exclusivo gran turismo británico, se transforma en el coche más deseado del planeta. Las solicitudes se disparan. La marca, que luchaba por estabilidad financiera, encuentra de pronto una fama global. Pero hay algo aún más fascinante: detrás del glamour cinematográfico, el DB5 seguía siendo una obra maestra técnica. Contaba con una caja manual de 5 velocidades, una suspensión delantera independiente y frenos de disco en las 4 ruedas, una tecnología avanzada para su tiempo. Acelerar de 0 a 100 km por hora en poco más de 8 segundos lo colocaba entre los automóviles más rápidos de producción en el mundo. Era un coche de cine, o un deportivo de alto rendimiento que el cine apenas estaba descubriendo. Mientras el público veía a Bond escapar de villanos, los ingenieros de Aston Martin ya pensaban en el siguiente paso, porque el éxito trae presión. Y la pregunta ahora no era cómo crear algo grandioso, sino cómo superar una leyenda recién nacida. Y justo cuando el DB5 alcanza la cúspide de la fama, en los pasillos de Newport Pagnell comienza a escucharse un murmullo inquietante. ¿Y si este no fuera el punto más alto, sino solo el principio de su evolución? ¿Qué ocurre cuando un automóvil alcanza la cima demasiado pronto? Cuando el mundo entero lo admira, lo desea, lo reconoce, pero sus creadores saben que aún no está completo. Para Aston Martin, el éxito del DB5 no fue un punto final, sino una advertencia silenciosa: evolucionar o quedar atrapados en su propia gloria. A mediados de 1964, en Newport Pagnell, los ingenieros revisan cada informe, cada prueba de carretera, cada comentario de clientes reales. El DB5 era rápido, sí. Era bello, indiscutiblemente, pero también exigente. Su potencia pedía más control. Su velocidad reclamaba mayor estabilidad. ¿Cómo domar a una máquina que ya rozaba los límites de su época? Las primeras mejoras llegan de forma casi invisible. Se ajusta la relación de compresión del motor, se optimiza la alimentación mediante 3 carburadores U, logrando una entrega de potencia más suave y progresiva. El sonido del 6 cilindros se vuelve más profundo, más autoritario, como si el coche aprendiera a hablar con voz propia. Al mismo tiempo, la aerodinámica recibe atención minuciosa. No se trataba de cambiar la silueta, esa ya era perfecta, sino de afinarla. El frontal mejora su flujo de aire hacia el radiador, permitiendo una mejor refrigeración en viajes largos a alta velocidad. Porque este no era un coche para carreras cortas, era un gran turismo, nacido para cruzar países enteros sin fatiga. En 1965, Aston Martin introduce una versión aún más exclusiva, el DB5 Vantage. Aquí, la palabra Vantage no es marketing, es una declaración de intenciones. Con carburadores Weber, el motor alcanza alrededor de 315 caballos de fuerza, empujando al coche a una velocidad máxima cercana a los 240 km por hora. Para muchos, este era el DB5 definitivo. Pero esa potencia adicional también revelaba una verdad incómoda: el chasis estaba llegando a su límite. La estructura tubular, heredada del DB4, comenzaba a mostrar que el futuro exigiría algo más rígido, más moderno. ¿Cuánto más podía estirarse una base concebida años atrás? El interior también evoluciona. Se mejora la insonorización, se refuerzan los asientos para ofrecer mayor sujeción en curvas rápidas, y el tablero incorpora instrumentos más precisos. Cada pequeño cambio tenía un objetivo claro: convertir al DB5 en una experiencia, no solo en un medio de transporte. Y mientras los clientes más adinerados recorrían las carreteras de Francia, Italia y Suiza a velocidades impensables, dentro de Aston Martin se gestaba una decisión crucial. El DB5 había demostrado lo que la marca podía hacer. Ahora debía demostrar hasta dónde podía llegar. Porque una pregunta comenzaba a incomodar a todos en la fábrica: ¿podía el DB5 seguir evolucionando? ¿O era necesario crear algo completamente nuevo a partir de él? La respuesta no tardaría en llegar. Y con ella, el inicio de un cambio que marcaría el final de una era y el nacimiento de otra. ¿En qué momento una evolución se convierte en despedida? Para Aston Martin, la línea que separaba el perfeccionamiento del DB5 y la necesidad de avanzar hacia algo distinto se volvió cada vez más delgada a lo largo de 1965.
En Newport Pagnell, los ingenieros ya no hablaban solo de ajustes, sino de herencia. El DB5 había alcanzado un nivel de refinamiento extraordinario, pero su base técnica comenzaba a mostrar signos de agotamiento. El aumento constante de potencia, el peso del equipamiento y las exigencias de los clientes más exigentes planteaban una pregunta inevitable: ¿cuánto más podía exigirse a una arquitectura pensada años atrás? La producción del DB5, artesanal y meticulosa, avanzaba a un ritmo limitado. Cada unidad requería incontables horas de trabajo manual, desde el moldeado de los paneles de aluminio hasta el ensamblaje final. En total, se fabricarían poco más de 1000 automóviles, una cifra pequeña incluso para los estándares de la época, pero suficiente para convertirlo en una pieza de culto. Mientras tanto, Aston Martin observa con atención lo que ocurre fuera de sus muros. En Italia, los fabricantes apuestan por diseños más agresivos. En Alemania, la ingeniería se vuelve cada vez más precisa y robusta. El mercado cambia, y el DB5, aunque admirado, ya no puede quedarse inmóvil. Es entonces cuando surge el siguiente paso natural, el DB6. No como un reemplazo inmediato, sino como una evolución necesaria. El DB6 toma el alma del DB5, pero introduce cambios clave. La carrocería se alarga ligeramente para mejorar el espacio trasero y la estabilidad a alta velocidad. Aparece un diseño más aerodinámico en la saga, conocido como Cola Cam, que reduce la sustentación a gran velocidad. ¿El objetivo? Hacer el coche más seguro sin sacrificar su elegancia. Pero aquí está el detalle fascinante: aunque el DB6 llega oficialmente en 1965, el DB5 no desaparece de inmediato. Ambos conviven por un breve periodo, como si Aston Martin se resistiera a dejar ir a su obra más famosa. El DB5 sigue siendo el preferido de quienes buscan el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Técnicamente, el corazón del DB5 sigue siendo respetado. Su motor de 6 cilindros en línea continúa siendo una referencia de suavidad y potencia, y su comportamiento en carretera sigue impresionando a periodistas especializados de Reino Unido y Europa continental. Muchos coinciden en algo: el DB5 no envejece, madura. Pero dentro de la marca, la decisión ya está tomada. El futuro apunta hacia estructuras más largas, mayor confort y una conducción más estable para viajes prolongados. El DB5, sin saberlo, está viviendo sus últimos días como modelo principal. Y entonces surge una sensación extraña, casi melancólica, porque no todos los automóviles tienen la oportunidad de despedirse siendo admirados. Algunos simplemente se reemplazan. El DB5, en cambio, estaba siendo elevado al rango de leyenda mientras aún rodaba por las carreteras. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿puede un automóvil dejar de producirse y aún así comenzar su vida más duradera? ¿Qué queda cuando la producción se detiene, pero el mito sigue avanzando? Para el Aston Martin DB5, el final de su fabricación no significó silencio, sino transformación. A partir de 1966, cuando las últimas unidades abandonan Newport Pagnell, el automóvil deja de ser una novedad industrial y comienza su verdadera evolución: la cultural, la histórica, la emocional. En las carreteras europeas, el DB5 ya es reconocido al instante. No importa si circula por las autopistas alemanas, las rutas alpinas de Suiza o los caminos costeros del sur de Francia. Su silueta es inconfundible. Su presencia, dominante pero refinada. Quien lo conduce no necesita demostrar nada. El coche lo dice todo. A nivel técnico, los especialistas comienzan a analizarlo con otra mirada. El motor de 6 cilindros en línea, con su bloque de aleación ligera, es elogiado por su durabilidad y suavidad incluso tras recorridos prolongados. La distribución de peso cercana al equilibrio perfecto y la tracción trasera bien calibrada convierten al DB5 en un automóvil noble, exigente, pero profundamente gratificante. ¿Cuántos coches logran ese balance? Mientras tanto, el cine vuelve a llamar a su puerta. Tras Goldfinger, el DB5 reaparece en 1965 en Thunderball, consolidando su vínculo con James Bond. Ya no es solo un coche del agente secreto, es parte de su identidad. Para millones de espectadores, Bond y el DB5 son inseparables. Elegancia, inteligencia y peligro viajan en el mismo paquete. Este fenómeno tiene consecuencias directas. El valor del DB5 comienza a elevarse incluso cuando todavía no es oficialmente un clásico. Coleccionistas privados en Reino Unido,
Estados Unidos y Europa empiezan a buscar unidades bien conservadas. Algunos incluso adquieren el coche no para conducirlo, sino para preservarlo. Una idea poco común en una época donde los automóviles aún eran considerados objetos de uso, no reliquias. Aston Martin, consciente del tesoro que ha creado, mantiene vivo el espíritu del DB5 a través de sus modelos posteriores. El DB6 y más adelante el DBS heredan conceptos, líneas y sensaciones. Pero ninguno logra borrar la sombra elegante del DB5. Siempre se le compara, siempre se le mide contra él. Y hay algo más profundo aún. El DB5 redefine lo que significa un gran turismo. Ya no se trata solo de viajar rápido, sino de hacerlo con estilo, comodidad y carácter. Se convierte en una referencia, un estándar silencioso contra el cual se juzgan otros automóviles de lujo y alto rendimiento. Con el paso del tiempo, una certeza comienza a asentarse entre expertos y aficionados. El Aston Martin DB5 no pertenece a una época, pertenece a la historia. Y mientras las unidades existentes continúan rodando, restaurándose o descansando en garajes privados, una nueva pregunta emerge, cargada de intriga. ¿Puede una leyenda del pasado volver a nacer en el futuro? ¿Puede un automóvil regresar del pasado sin perder su alma? Durante décadas, el Aston Martin DB5 permanece como una referencia intocable, un objeto de admiración casi sagrada. Desde finales de los años 60 hasta bien entrados los años 90, su nombre se pronuncia con respeto en subastas, museos y círculos de coleccionistas. Pero nadie imagina que Aston Martin esté dispuesta a traerlo de vuelta hasta que la historia da un giro inesperado. A partir de 1995, el valor del DB5 en subastas internacionales comienza a escalar de forma notable. Un automóvil que en su día fue costoso, pero accesible para una élite, se convierte ahora en una pieza millonaria. En Reino Unido y Estados Unidos, algunas unidades alcanzan cifras que superan varios millones de dólares. ¿Qué impulsa esta revalorización? No solo la escasez, sino la emoción, la narrativa, la leyenda. El cine vuelve a desempeñar un papel crucial. En 1995, GoldenEye revive el vínculo entre James Bond y Aston Martin, aunque con otro modelo. Sin embargo, el público vuelve a mirar hacia atrás. Y finalmente, en 2016, el DB5 regresa triunfalmente en Spectre. Más tarde, en 2020, reaparece una vez más en No Time to Die. Cada aparición refuerza su estatus como el automóvil definitivo del espía más famoso del mundo. Pero el momento decisivo ocurre en 2018. Aston Martin anuncia algo impensable, la producción limitada de nuevos DB5 Continuation. No son réplicas modernas, no son reinterpretaciones. Son DB5 construidos exactamente como en los años 60, utilizando planos originales, técnicas artesanales y el mismo espíritu que los vio nacer en Newport Pagnell. Solo se fabrican 25 unidades. Cada una requiere miles de horas de trabajo manual. Incorporan el clásico motor de 6 cilindros en línea, una caja manual y acabados idénticos a los originales. Incluso incluyen, de forma funcional, varios de los gadgets vistos en Goldfinger, desarrollados en colaboración con especialistas en efectos prácticos. Un automóvil nuevo, o una máquina del tiempo. Técnicamente, estos DB5 modernos respetan las cifras históricas, alrededor de 280 caballos de fuerza, tracción trasera y una velocidad capaz de rivalizar con deportivos contemporáneos. Al menos en carácter, no buscan competir con la tecnología actual, sino con la memoria colectiva. Este regreso confirma algo fundamental: el DB5 no es solo un producto de su época, es una idea, una filosofía, una manera de entender el lujo y la velocidad que no necesita pantallas ni asistentes electrónicos para emocionar. Y mientras estas nuevas unidades ruedan por primera vez, idénticas a sus antepasados, surge una reflexión inevitable. ¿Estamos ante un simple homenaje, o ante la prueba definitiva de que algunas creaciones jamás envejecen? ¿Qué convierte a un automóvil en algo más que metal, cuero y motor? En el caso del Aston Martin DB5, la respuesta no está solo en su historia ni en el cine, sino en la huella profunda que dejó en la ingeniería, el diseño y la percepción misma del lujo automotriz. A lo largo de las décadas, diseñadores de Aston Martin han reconocido abiertamente que el DB5 se convirtió en un punto de referencia interno, no como un molde a copiar, sino como un ideal a perseguir. Su equilibrio entre agresividad y elegancia marcó el ADN de la marca. Cada modelo posterior,
desde el DBS clásico hasta los Gran Turismos del siglo XXI, ha sido evaluado con una pregunta silenciosa: ¿está a la altura del DB5? Desde el punto de vista técnico, el DB5 enseñó una lección crucial. Demostró que un automóvil de alto rendimiento podía ser rápido sin ser brutal, potente sin ser ruidoso, lujoso sin resultar pesado. Su motor de 6 cilindros en línea ofrecía una entrega progresiva que invitaba a conducir durante horas. La dirección, aunque firme, transmitía información directa al conductor. Nada estaba aislado. Todo se sentía vivo. En escuelas de diseño automotriz de Europa, el DB5 comienza a estudiarse como ejemplo de proporción perfecta. El largo capó, la cabina retrasada y la saga limpia crean una silueta atemporal. No responde a una moda concreta, y por eso nunca parece antiguo. ¿Cuántos diseños pueden decir lo mismo? Incluso en el mundo de las competiciones, aunque el DB5 no fue concebido como coche de carreras puro, su comportamiento inspiró a ingenieros a desarrollar gran turismos capaces de soportar altas velocidades durante largos periodos. La resistencia mecánica del motor diseñado por Tadeusz Marek se convirtió en referencia para futuros desarrollos dentro y fuera de Aston Martin. Culturalmente, el DB5 también redefine el estatus del automóvil en la narrativa moderna. Deja de ser un simple símbolo de riqueza para convertirse en una extensión de la personalidad. Elegancia con peligro. Refinamiento con determinación. Un coche que no necesita exceso para imponerse. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, publicaciones especializadas lo nombran repetidamente como uno de los mejores automóviles jamás construidos. No por sus cifras puras, sino por su impacto. Porque hay coches más rápidos, más tecnológicos, más avanzados, pero pocos que cuenten una historia completa. Y esa historia continúa influyendo en generaciones que jamás vieron un DB5 nuevo en un concesionario, pero lo reconocen al instante, lo entienden, lo respetan. Entonces surge una última reflexión antes de avanzar más en el tiempo. Si un automóvil puede definir una marca, ¿puede también definir una era entera? ¿Puede una leyenda mantenerse intacta cuando el tiempo avanza sin piedad? Para el Aston Martin DB5, el paso de los años no trajo olvido, sino una transformación silenciosa, de automóvil admirado a reliquia histórica cuidadosamente protegida. En las primeras décadas del siglo XXI, el DB5 entra definitivamente en el territorio de los grandes clásicos. Las subastas internacionales en Londres, París, Monterrey y Cabo Beach comienzan a registrar cifras que confirman su estatus. Un ejemplar bien conservado, con historial documentado y especificaciones originales, alcanza valores que superan varios millones. Pero aquí surge algo curioso: muchos compradores no buscan poseerlo, sino custodiarlo. ¿Cuántos objetos generan ese tipo de responsabilidad emocional? La restauración del DB5 se convierte en un arte en sí mismo. En Reino Unido, talleres especializados trabajan con una precisión casi quirúrgica. Cada tornillo, cada costura del cuero, cada veta de la madera debe respetar las especificaciones originales de los años 60. No se trata de modernizar, sino de devolver el tiempo a su lugar exacto. Restaurar un DB5 puede llevar años completos, y el proceso se documenta como si fuera la reconstrucción de una obra maestra. Aston Martin, consciente de esta devoción, crea programas oficiales de certificación y restauración, garantizando que los ejemplares conservan su autenticidad. Newport Pagnell, el lugar donde todo comenzó, vuelve a ser protagonista. Allí, antiguos métodos artesanales conviven con herramientas modernas para preservar el legado sin alterarlo. Desde el punto de vista técnico, los expertos siguen admirando la simplicidad bien ejecutada del DB5. Sin ayudas electrónicas, sin sistemas de asistencia, todo depende del conductor. El pedal del acelerador responde directamente al motor. La dirección comunica cada irregularidad del asfalto. Conducir un DB5 no es cómodo en el sentido moderno, es honesto. ¿Estamos preparados hoy para una experiencia así? Las nuevas generaciones, acostumbradas a pantallas y automatismos, descubren en el DB5 una conexión perdida. No es un coche que se maneja, es un coche que se interpreta. Cada curva exige atención, cada recta invita al respeto. Y en ese diálogo entre máquina y conductor reside gran parte de su encanto eterno. A medida que el DB5 se consolida como pieza de museo y objeto de culto, surge una paradoja fascinante: cuanto menos se ve en la carretera, más presente está en la imaginación colectiva.
Su ausencia física lo vuelve aún más poderoso como símbolo. Y entonces aparece una inquietud casi filosófica. Si un automóvil deja de circular para ser preservado, ¿sigue cumpliendo su propósito original? ¿Puede una máquina tener alma y transmitirla incluso cuando está en reposo? El Aston Martin DB5 parece responder afirmativamente a esa pregunta cada vez que alguien se detiene a contemplarlo, incluso sin escucharlo arrancar. En museos del automóvil y colecciones privadas de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Japón, el DB5 ocupa lugares centrales. No se exhibe como un coche más, sino como un capítulo completo de la historia del diseño industrial. Su presencia impone silencio. El visitante no solo mira, recuerda, imagina, reconstruye mentalmente carreteras, persecuciones y viajes largos bajo cielos grises británicos. Curiosamente, muchos propietarios afirman que el verdadero valor del DB5 no se revela en vitrinas, sino en movimiento. Cuando uno de estos automóviles sale a la carretera, aunque sea en eventos históricos o recorridos controlados, ocurre algo especial. Los demás conductores reducen la velocidad. Algunos bajan la ventanilla, otros levantan el pulgar. El DB5 no compite, domina con elegancia. Desde el punto de vista mecánico, poner en marcha un DB5 correctamente mantenido sigue siendo una experiencia casi ritual. El motor de 6 cilindros despierta con un sonido grave y contenido. No hay explosión estridente, sino una promesa de potencia bien educada. El embrague requiere decisión. La palanca de cambios, precisión. Nada está asistido. Todo es intención. Este carácter ha influido incluso en la forma en que se narran los automóviles en la cultura moderna. El DB5 enseñó que un coche puede ser protagonista sin necesidad de exageración, que la elegancia también puede ser emocionante, que el verdadero lujo está en la confianza, no en el exceso. En eventos históricos como Goodwood Revival en Inglaterra, el DB5 no siempre es el más rápido ni el más ruidoso, pero sí uno de los más observados, porque representa una época en la que la velocidad aún estaba ligada al estilo, y la tecnología servía al conductor, no al revés. A nivel simbólico, el DB5 se convierte en una referencia generacional. Para algunos, es el coche de Bond, para otros, el ideal del gran turismo clásico. Para los más jóvenes, una puerta de entrada a una forma de entender el automóvil que ya no existe. ¿Puede un solo modelo significar tantas cosas a la vez? Mientras el mundo avanza hacia la electrificación y la automatización total, el DB5 permanece como un recordatorio tangible de otra filosofía, una en la que conducir era una habilidad, no una función delegada. Y ante este contraste con el presente, surge una pregunta inevitable, casi provocadora. En un futuro sin motores de combustión, ¿qué lugar ocupará una leyenda como el DB5? ¿Qué sucede cuando el futuro avanza más rápido que la memoria? En una era dominada por la tecnología digital, la conducción autónoma y la electrificación, el Aston Martin DB5 se enfrenta a un desafío inesperado: no desaparecer, sino significar. A medida que las normativas medioambientales se endurecen en Europa, Reino Unido y otras regiones del mundo, los automóviles clásicos de combustión interna dejan de ser protagonistas del día a día. Sin embargo, lejos de perder relevancia, el DB5 adquiere un nuevo rol. Ya no es un coche para el uso cotidiano, sino un símbolo cultural, una cápsula del tiempo que recuerda cómo se sentía conducir cuando la tecnología aún no filtraba la experiencia. Instituciones culturales y museos comienzan a tratarlo como patrimonio histórico, no solo por su diseño o su vínculo cinematográfico, sino por lo que representa en la evolución industrial del siglo XX. El DB5 se convierte en testimonio de una etapa en la que la ingeniería mecánica alcanzó un equilibrio casi poético entre forma y función. Incluso en el debate sobre el futuro del automóvil, el DB5 aparece como punto de comparación. Ingenieros y diseñadores contemporáneos lo citan para recordar que la emoción no depende exclusivamente de la potencia o de la aceleración instantánea, depende de la conexión, de la respuesta, del carácter. ¿Puede una batería replicar eso? Aston Martin, ahora como marca global de lujo, sigue utilizando al DB5 como referencia interna, no para copiarlo, sino para preguntarse constantemente si sus nuevos modelos mantienen esa mezcla de elegancia, deportividad y presencia que definió al clásico. En cierto modo, el DB5 sigue participando en el proceso creativo, aunque hayan pasado más de 60 años desde su nacimiento. También ocurre algo interesante con las nuevas generaciones.
Muchos jóvenes descubren el DB5 no por haberlo visto circular, sino a través de documentales, videojuegos, exposiciones y películas. Y aún así, el impacto es inmediato. El diseño no necesita contexto. Funciona por sí solo. No explica, seduce. Y así, mientras el mundo se prepara para un cambio radical en la movilidad, el DB5 permanece firme como recordatorio de una verdad esencial. La tecnología puede evolucionar, pero la emoción auténtica no caduca. Con esta certeza, el relato del Aston Martin DB5 se acerca a su desenlace. Solo queda una última reflexión, una que conecta pasado, presente y lo que aún está por venir. Porque la pregunta final no es si el DB5 sobrevivirá al futuro, sino por qué seguimos necesitándolo. ¿Por qué algunas leyendas no solo sobreviven, sino que se vuelven necesarias? El Aston Martin DB5 ha demostrado, a lo largo de décadas, que su valor no reside únicamente en su mecánica ni en su precio, sino en su capacidad de representar una idea que el tiempo no ha logrado borrar. En un mundo cada vez más rápido, más eficiente y más automatizado, el DB5 actúa como un punto de pausa. Obliga a mirar atrás y a preguntarse cómo llegamos hasta aquí. Representa una época en la que el ingeniero y el artesano trabajaban casi codo a codo, donde cada automóvil llevaba implícita una identidad única. No existían algoritmos de diseño, solo criterio, experiencia y sensibilidad humana. Su legado también se manifiesta en la forma en que ha redefinido el concepto de exclusividad. El DB5 no fue producido en grandes volúmenes, no buscó masividad ni accesibilidad. Su rareza no fue una estrategia, fue una consecuencia. Y esa consecuencia lo convirtió en objeto de deseo eterno. Hoy, poseer uno no es solo tener un coche, es custodiar una historia completa. A nivel emocional, el DB5 conecta generaciones. Los abuelos lo recuerdan como el coche imposible de su juventud. Los padres lo asocian con el cine y la elegancia. Los hijos lo descubren como un artefacto casi mítico. Pocos objetos logran ese puente intergeneracional sin perder significado en el camino. Incluso su imperfección, vista desde estándares modernos, refuerza su encanto. La ausencia de ayudas electrónicas, la exigencia física al conducirlo, el calor del motor, el olor a combustible y cuero, todo forma parte de una experiencia auténtica que hoy resulta casi exótica. ¿No es eso, precisamente, lo que lo hace inolvidable? El DB5 también ha enseñado que la verdadera innovación no siempre consiste en romper con el pasado, sino en comprenderlo profundamente. Aston Martin no habría podido avanzar sin haber creado algo tan sólido, tan coherente, tan emocional como este modelo. En cierto sentido, todo lo que vino después se apoya en él. Y así, cuando el relato se acerca a su final, aparece una idea poderosa. El Aston Martin DB5 no es un recuerdo del pasado, es una referencia para el futuro. Solo queda cerrar el círculo, volver al inicio. Comprender por qué, desde un taller británico en los años 60, nació algo capaz de desafiar al tiempo mismo. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo nace una leyenda, y por qué nunca muere? El Aston Martin DB5 nació en Inglaterra, en Newport Pagnell, como un proyecto ambicioso destinado a perfeccionar un gran turismo. No fue concebido para cambiar el mundo, ni para convertirse en ícono cultural. Su objetivo era claro y casi humilde, ser mejor que su predecesor. Y, sin embargo, terminó superando cualquier expectativa. Su creación combinó ingeniería avanzada para su tiempo, con un motor de 6 cilindros en línea de 4 litros, una construcción artesanal en aluminio y un enfoque absoluto en la experiencia del conductor. Su evolución lo llevó del taller al cine, del asfalto a la memoria colectiva, de objeto mecánico a símbolo eterno. Cada etapa de su vida añadió una capa más a su identidad. A lo largo de más de 6 décadas, el DB5 demostró que un automóvil puede trascender su función original, puede contar historias, puede inspirar generaciones, puede convertirse en una referencia cultural incluso cuando deja de circular. No todos los coches tienen ese destino. De hecho, muy pocos lo logran. Hoy, cuando el futuro del automóvil se redefine a pasos acelerados, el DB5 permanece como un recordatorio silencioso de lo que ocurre cuando la ingeniería se hace con propósito, el diseño con sensibilidad y la ambición con elegancia. No necesita competir con el presente, su lugar ya está asegurado, porque algunas creaciones no pertenecen a una sola época, pertenecen a todas. Y así, el Aston Martin DB5 no se despide, simplemente se queda en la historia,
Se queda en la cultura, se queda en la imaginación. ¿Y tú, lo ves solo como un automóvil? ¿O como la prueba definitiva de que una leyenda, cuando nace de verdad, jamás se detiene?